Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a informar y a conmemorar lo de los libros de texto que nos traen recuerdos a muchos, a millones de mexicanos. El día de hoy el presidente celebra la conmemoración del aniversario número 60 de la primera entrega de libros de texto gratuitos durante la gestión del presidente Adolfo López Mateos. Narra que fue una gran decisión que impulsó a la educación pública. Esteban Moctezuma, titular de la SEP, indica que para el ciclo escolar actual fueron distribuidos 194 millones de libros para educación básica, lo que deja de manifiesto el aumento en la matrícula escolar. Sobre el coronavirus, el presidente reconoce que no hay información suficiente, lo que ha provocado mucha desinformación. Por esto se difundirá más información a la población para que sepa cómo actuar. Asegura que en el país existen los protocolos para atender la enfermedad y descartó que sea un asunto grave, por lo que pide a la población no entrar en pánico, e informa que la Secretaría de Salud actualmente analiza el caso de 2 sospechosos y se informará de los resultados muy pronto. Emilio Lozoya. El presidente se dice confiado de que el exdirector de Pemex sea extraditado a México luego de su detención del día de ayer en España. El presidente reitera que en su gobierno no hay protección y no se permite la impunidad, por lo que considera que el exfuncionario sea extraditado pronto a México para enfrentar los cargos que se le imputan por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Finalmente señala que la Fiscalía está dedicada a castigar los actos de corrupción en el marco de la legalidad. Reitera que los dichos que aseguran un impacto de impunidad con Peña Nieto son falsos. Cero corrupción y cero impunidad. El exfuncionario tiene cargos por Odebrecht por darle facilidades con créditos de la banca de desarrollo durante la administración de Calderón y por los sobornos de esta empresa con la finalidad de financiar la campaña de Peña y finalmente por la compra de Pemex de una planta de fertilizante con un sobreprecio de alrededor de $800 millones. Esta planta estaba convertida en chatarra. La Unidad de Inteligencia Financiera contra Petroleros. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene la encomienda de investigar las cuentas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que se conoce han sido abandonadas en los bancos. Son cuentas de fideicomisos. Aunque no se ha confirmado, existe la información de que en dichas cuentas hay millones de pesos del sindicato, de empresas y de personas que han sido abandonadas, motivo por el cual Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, investigará si existen o no dichas cuentas y su situación legal para determinar de quién es el dinero que se encuentra ahí. Empresarios pro rifa. Anuncia el presidente que luego de la cena de la noche de ayer, los empresarios apoyarán la rifa del avión presidencial, ya que se comprometieron a comprar prácticamente la mitad de los boletos de la rifa. Hay compromisos por 1.500 millones de pesos, que es un equivalente a la mitad de los boletos gracias a la participación de 75 empresas. Estima que a finales de febrero comenzará la distribución de los boletos. Hizo también una revelación, ya que uno de los empresarios le pidió que los boletos que él compre se repartan en comunidades indígenas más pobres en el país. Delitos contra las mujeres. El presidente se pronuncia en contra de cualquier tipo de agresión en contra de las mujeres. Esto por lo acontecido en el caso de Ingrid Escamilla. Es algo inaceptable que no se puede permitir y que su gobierno enfrentará con toda fuerza. Por esta opinión es que se considera que no es necesario que se realicen modificaciones para reducir o cambiar los tipos causales de estos delitos. Es necesario que estos delitos sean castigados para que se termine la agresión a las mujeres. También afirma que se solicitará castigar a quien filtró las imágenes del caso de Ingrid Escamilla. Ya, mañana nos vemos, mañana. Si no, no vamos a tener mañana tema. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.